Estaba muteado, yo soy muy listo. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación. Como vimos en las primeras sesiones, hay diferentes paradigmas. Programación estructural, funcional y una de las más importantes es programación orientada a objetos. Nos vamos a introducir poquito a poco. Es un mundo personalmente que me parece apasionante, tiene una potencia infinita, pero llega a ser complejo de entender esta abstracción, ¿de acuerdo? He intentado resumirlo de la mejor forma posible. Tenéis que entender que esto es tan profundo que en las universidades se requiere una asignatura completa. Entonces espero que podáis entender este resumen de una forma como sencilla. Bueno, como he dicho, es un paradigma y se basa en crear modelos virtuales de objetos del mundo real. Lo que vamos a hacer es generar un objeto virtual, no físico, sino estructural, de un objeto que existe en el mundo real. Es una forma de trasladar un objeto físico, como puede ser un carro o una persona, a la forma virtual, ¿de acuerdo? No, siempre estamos hablando a nivel de datos, ¿de acuerdo? No estamos hablando de objetos tridimensionales, ni de realidad virtual, ni nada de esto. Estamos hablando de estructuras de datos. Casi todos los lenguajes de programación más modernos utilizan esto. Saber cómo funciona, saber cuáles son las bases de esto, os va a abrir muchísimas puertas. Java, Python, son lenguajes que tienen orientado a objetos. JavaScript, PHP, ahí están. Android, todo lo de Android está orientado a objetos. Son lenguajes muy potentes que tienen grandísima fuerza. JavaScript habéis estado utilizando objetos constantemente. El document que hemos visto en innerHTML con value es un objeto. Ahora vais a ir entendiendo la razón de esa estructura de puntos. Las arrays son un objeto también. Entonces, vamos a ir entendiendo estas cosas, ¿vale? Bien, como he dicho, se basa en generar o en trasladar los datos o la información de un objeto de la vida real a una abstracción virtual de este objeto a nivel de estructura de datos. Esto suena terriblemente complejo, lo sé. Entonces, tomáoslo con filosofía, que casi aquí es donde estamos entrando. Lo que se basa es en lo siguiente. Agarramos un objeto, como es un carro, y sacamos la información, la propia información y las acciones que pueda realizar este objeto o este carro. Entonces, ¿qué tendríamos? Pues un carro pues tiene matrícula, tiene marca, tiene cantidad de asientos, tiene potencia del motor, entre otros, ¿no? No nos vamos a perder en el ejemplo. Y tiene acciones como acelerar, parar o arrancar el motor. Son diferentes acciones que tiene. Entonces lo que haríamos sería agarrar esas acciones y esa información que tiene el carro y hacer un modelo abstracto y virtual del carro con un elemento con esas mismas acciones e información. Vamos a ver un poquito más, ¿vale? Esto es lo que os decía. Tenemos un modelo vehículo que tiene atributos, que serían propiedades en objetos, y acciones, que serían los métodos de las clases, ¿de acuerdo? Entonces lo que haríamos sería virtualizarlo. Virtualizarlo para obtener su información. Puede llegar a ser, a los que habéis tocado más programación, algo como obvio, ¿no? Es como si yo quiero crear el elemento de carro, algo como para guardar carros, necesitaré generar su modelo con su información. Pero vamos un poquito más allá. Lo que tenemos que hacer de este modelo es generar un modelo abstracto, un modelo que nos sirva en la gran mayoría de carros del mundo, por ejemplo, o en la gran mayoría de los modelos que vayamos a utilizar, de los objetos que vayamos a utilizar en nuestro software.
tal y como, ya sé que el de los vehículos, bueno, en este caso he puesto vehículo, es algo muy abstracto, ¿no? Pero vamos a pensar que es como, podríamos tener el modelo de contacto, ¿no? Con los atributos de nombre y teléfono, por ejemplo. Entonces no deja de ser un modelo de información, una especie de lista en el cual, o una especie de elemento en el cual se incluye como la diferente información y acciones necesarias para que ese carro o ese elemento pueda existir y pueda traspasarse. Actualmente, cuando tenemos un modelo, no tenemos información sobre el modelo. Por ejemplo, tenemos el modelo vehículo aquí, ¿de acuerdo? El vehículo tiene un peso y un color y asientos y X caballos de vapor de potencia. Además puede arrancar, acelerar y parar. ¿Pero de qué vehículo hablamos? ¿De una moto, de un avión, de un helicóptero o de un barco? Realmente nos funcionaría para cualquiera. ¿De acuerdo? Es una abstracción del modelo de vehículos. Esto es algo que todos los vehículos del mundo hacen. Todos los vehículos del mundo pueden arrancar, porque si no, pues mucho vehículo pues no sería, no iría a ningún sitio. También tienen un color. Podría ser transparente, efectivamente. Como el Ghost, que es un carro de los años 40, que era transparente. O puede ser que no tenga asientos y los tengan cero. Sería raro, pero están. Quiero decir, es un valor asignable. A cero es un valor asignable. Transparente es un color, o una característica del color, al menos. Pero está ahí, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que conseguir esa abstracción del objeto. Sé que esto, para muchos estáis pensando, ¿de verdad estoy en una clase de programación y no de filosofía? Pues sí, esto es programación de verdad. La lógica, como siempre digo, es el campo que se comparte entre las matemáticas y la filosofía, y la programación no deja de ser lógica aplicada. Bien, asimismo, todos los objetos, todos los lenguajes de programación objetos tienen un término llamado herencia. La herencia es que los diferentes clases o modelos virtuales puedan heredar de una más global. Vamos a poner, hemos visto el modelo de vehículo. Un carro y un avión son vehículos. Y nadie va a negar que ni el avión, ni el carro, o un barco, o una moto, o una bici, tengan, bueno, pues una bici no tiene caballos de potencia, ¿no? Pero tengan peso, o color, o asientos, o un fabricante. Y todos pueden arrancar, acelerar y parar. Nadie va a poner en duda eso. Pero asimismo tienen más información y más acciones específicas de un modelo más específico del anterior, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto de la herencia qué es? Podemos pasar información más de una clase a otra, de un modelo a otro. Todos los carros son vehículos, por lo tanto, todos los carros tendrán la información de los vehículos. Todos los aviones son vehículos, igual que los carros, que también son vehículos. Y por lo tanto también tendrán la información de los vehículos. Pero tienen acciones más específicas. Un avión puede despegar y aterrizar. No esperemos, nadie espera que un barco despegue y aterrice. O un carro, por ahora, a fechas que vivimos. Igual luego ya no se llamarán carros, llamarán vete tú a saber cómo. Pero hay acciones propias. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, si generamos el modelo carro y hereda del modelo vehículo, el carro heredará todas las acciones y atributos que tiene el vehículo, como son los caballos de potencia, el peso, el color, los asientos, el fabricante. Y las acciones, pues, en este caso son las mismas, arrancar, acelerar y parar. Tal vez podríamos decir abrir la cajeta. Ok. Pero las acciones básicas podrían ser las mismas, ¿no? Pero
no tendríamos que reasignarle, ya las heredaría del modelo de vehículo. Asimismo, tendríamos pues tal vez algunos atributos más, marca, modelo, la matrícula del carro, el tipo de licencia, el tipo si es un turismo, una camioneta, etcétera, o el espacio de la cajeta. Mientras que un avión, pues, entre acciones, además de tener el arrancar, acelerar y parar que tiene el modelo de vehículo, también va a tener despegar y aterrizar, como hemos visto, además de otras, ¿no? Pero no quería perderme en el ejemplo. Y una carga máxima, por ejemplo, que un carro, pues como tal, no lo tiene como en ese mismo término, el tipo de motor o la compañía que lo controla, la compañía controladora. Y, por supuesto, heredaría además, adicionalmente, toda la información del modelo vehículo, los caballos de potencia o la potencia, el peso, el color, la cantidad de asientos o el fabricante. ¿De acuerdo? Estamos hablando de asuntos ciertamente abstractos porque dices, ok, tengo el modelo de avión, pero como no tengo ningún tipo de valor asignado, el avión todavía no existe. Solo tenemos la estructura de la información que va a tener cuando creemos un avión. Vamos a saber que los aviones van a tener esa información, pero ahí se acaba. Tal y como estamos hablando con el modelo vehículo, tenemos el modelo carro o el modelo avión. Son modelos abstractos al final de la vida real, ¿de acuerdo? Estoy usando el modelo vehículo es porque es muy sencillo de entender, pero podríamos tener un modelo de persona, o un modelo contacto, un modelo... vamos a pensar que un software de gestión, ¿de acuerdo? Tenemos el modelo persona, pero esa persona puede ser un empleado, un colaborador o un cliente. Por supuesto, cada uno tiene unas diferentes características. Aunque todas son personas y todas vayan a tener, por ejemplo, información como nombre, apellidos, fecha de nacimiento, correo electrónico, teléfono, por poner unos ejemplos. El modelo empleado, además de tener todas esas, como es una persona, también tendrá los atributos como salario o jornada. Son diferentes tipos de extensiones al modelo original. Incluso posteriormente podría haber diferentes tipos de objetos dentro de este modelo trabajador, ¿no? Como puede ser modelo jefe o modelo becario. Y cada uno tener como todavía más información más específica. Entonces, bueno, pues tenemos que entender un poco primero estos conceptos tan abstractos que son como los modelos de información o clases, importante. Son todavía modelos, ¿de acuerdo? Es como que hemos generado la ficha B, pero todavía no existe. Es una ficha sin rellenar, que tendremos que rellenar a posteriori cuando lo creemos. Podemos decir, el modelo persona tiene nombre y fecha de nacimiento, pero todavía son valores sin asignar que tendremos que asignar cuando creemos el objeto real, cuando instanciemos. Este asunto de los objetos suele ser comparado con ¿qué es? La teoría de la caverna de Platón. Bueno, con lo de la caverna de Platón, ¿no? Únicamente están como la abstracción del objeto real. El objeto real todavía no existe, simplemente tenemos esa sombra que está desplegando, pero no sabemos su información real. Sé que es muy abstracto, ¿de acuerdo? Vamos a intentar verlo en ejemplos. Hoy nos vamos a centrar en los objetos JSON, que son más sencillos. Dejaremos los objetos más complejos para la siguiente sesión. Pero vamos a ver qué elementos tiene una clase. Y para empezar, vamos a ver qué es una clase. Una clase, cuando hablamos de programación orientada a objetos, cuando hablamos de programación lógicas, no nos referimos a las clases de CSS que hemos estado acostumbrados a ver. Lo cual me parece, que se llamen igual, me parece algo horrible. Lo que hablamos de clase es un modelo virtual de ese objeto del mundo real. ¿De acuerdo? Esa especie de plantilla o ficha sin asignar. Todavía cuando no está instanciada, cuando todavía está por definir, esto es una clase. Pues es el ente modelo, ¿de acuerdo? Que hemos estado hablando. Por ejemplo, ese modelo de vehículo.
tenemos como qué información va a tener, pero no tenemos información asignada. Tenemos qué acciones puede tener, pero no tenemos las acciones ejecutadas. Hasta que no lo creemos, no tenemos como la capacidad de hacerlo funcionar. Podemos pensar en estos modelos como un bebé que no ha nacido. Tiene un nombre, algún día tendrá una fecha de nacimiento, podrá hacer diferentes cosas una vez nazca, como llorar o comer. Sabemos que va a poder hacerlo, pero todavía no ha nacido, todavía no existe como bebé, sí como neonato, pero no como bebé, y por lo tanto no deja de ser un modelo, ¿vale? Podemos pensarlo de esta forma. Es como, sabemos qué va a hacer, pero todavía no existe. Entonces, este modelo, este ente virtual, esto es una clase, ¿de acuerdo? El modelo o la abstracción de lo que va a existir. Lo sé, esto de verdad es como muy filosófico, entonces suele costar mucho, se aleja mucho de la lógica de programación tan pragmática. Ok. Un objeto, en cambio, es la instanciación, la creación de esa clase. Cuando esa clase que tenemos, ese modelo, empieza a existir. Cuando generamos un objeto de una clase y el objeto empieza a existir y ya toma los valores de la información que ya tiene el modelo virtual, lo llamamos una instanciación. Es una instancia de la clase. Esto es, antes teníamos el objeto clase, carro, por ejemplo, que tenía marca, modelo, etcétera, pero no teníamos nada asignado. Cuando se convierte en un objeto, sus parámetros ya toman valores. Ya no es algún carro sin ningún tipo de información asignada, que como tal no existe. No, ahora puede ser un Nissan de tal marca de color rojo, con tal matrícula. Es un coche que existe, ¿de acuerdo? Es como que ya deja de ser un ente virtual, deja de ser una abstracción y se convierte en algo real y físico. Bien, la instanciación, todas las instancias en la programación utilizan una palabra clave que se hereda en todos los lenguajes. Esta es la palabra clave new. Es una palabra reservada que no podemos utilizar. No podemos crear una variable que se llame new, por esto mismo. Cuando hacemos new a una clase, quiere decir, ok, creamos algo. Creamos un nuevo carro, un nuevo vehículo, una nueva persona. ¿De acuerdo? Vamos a ir viéndolo luego en ejemplos, ¿de acuerdo? Porque hasta ahora entiendo que es como muy abstracto. Luego tenemos las propiedades. Las propiedades no dejan de ser, si lo explicásemos de una forma muy superficial, las variables que tiene un objeto. No dejan de ser variables, pero que pertenecen adentro de un objeto. Puede ser como si fuesen variables con un scope privado a la clase. Luego el scope puede ser también global, ¿no? Pero vamos a decir que son pertenecientes a la propia clase. El carro tiene matrícula, pero pertenece al carro. No podemos sacar la matrícula del carro sin hacer asignación o referencia al carro. Entonces, bueno, pues tenemos las propiedades, que podemos decir que son las variables de un objeto. Y luego tenemos los métodos, que son las funciones de un objeto. Si os habéis fijado, cuando hablo de funciones, siempre es ese tipo de sentencias que son función, espacio, el nombre, entre paréntesis. Pero cuando hablo de esas funciones que continúan a algo después de un punto, hago referencia a métodos. Esta es la palabra correcta para hablar técnicamente cuando hablamos de una función de un objeto. Podríamos decir que es lo mismo, ¿de acuerdo? A nivel práctico es lo mismo, pero tenemos que hacer referencia cuando la usemos al objeto. Vamos a poner un ejemplo súper sencillo. Aquí teníamos push. Aquí tenemos push. Números es un objeto. Push, no podemos hacer un push que es un agregado sin hacer referencia
al objeto, que en este caso es números, ¿de acuerdo? Entonces, de forma imperativa vamos a tener que hacer esa referencia. No podemos decir, ok, arranca, sin decir que es el coche el que vamos a arrancar. Entonces, en estos casos son métodos, el nombre correcto, no son funciones. También tenemos otro caso que lo hemos estado viendo constantemente, que es este de aquí. Query Selector es un método del objeto document. ¿De acuerdo? Entonces, el nombre correcto a la hora de llamarlos es método. Mientras que funciones son, por ejemplo, estas de aquí que hemos escrito para las verificaciones. Estas de function, espacio, nombre. Hay diferentes formas de llamarlas, pero de escribirlas, pero bueno, al final estamos hablando de esas dos claras diferencias, ¿de acuerdo? Si vemos que la función tiene un punto justo delante de ser llamada, es un método, así por descarte. Ya sabiendo eso sabemos si lo que estamos llamando es un objeto o no. Vale. Bien, entonces los métodos. Como los métodos también tienen scope dentro del objeto. Pueden ser globales, que podemos llamarlos desde fuera del método, o privados, que únicamente van a poder ser utilizados dentro del propio objeto. Por ejemplo, una verificación que vamos a utilizar para cualquier tipo de dato va a ser privada, no hace falta que sea pública, porque nadie va a tener la necesidad de utilizarla desde fuera. Entonces, bueno, sin más. Luego tenemos el constructor. El constructor es un método o una función especial cuando instanciamos un objeto. Es una función que se va a ejecutar de forma automática. En el momento que llamemos al new, se va a llamar. Simplemente, hoy quiero que os quedéis con estos datos. Son muy abstractos por hoy, ¿de acuerdo? Y los iremos viendo, iremos profundizando en cada uno de ellos. Por hoy, simplemente quiero que entendáis. Vamos a ver las estructuras JSON. Como he dicho, también son objetos, pero son unos objetos simplificados que tiene JavaScript. Este tipo de objetos, a diferencia de los objetos convencionales, nos necesitan ser instanciados, existen por sí mismos sin la necesidad de una clase superior. ¿De acuerdo?